Mis padres exigieron que donara el dinero de los regalos de mi boda para que mi hermana se hiciera cirugías estéticas. Lo anunciaron durante el brindis frente a todos nuestros invitados, como si fuera lo más normal del mundo. Mi madre se puso de pie, tomó el micrófono que iba a usar para su discurso maternal, y con esa sonrisa dulce que siempre usaba cuando quería algo, dijo: Luciana y Tomás son tan generosos que han decidido donar todo el dinero de sus regalos para ayudar a Daniela con sus procedimientos médicos. ¿No es maravilloso? El salón se llenó de aplausos confundidos mientras yo miraba a mi hermana, quien sonreía radiante en su mesa, sin una pizca de vergüenza en su rostro. La copa de champán se resbaló de mi mano y se estrelló contra el suelo. El sonido del cristal rompiéndose cortó el aplauso como un cuchillo. Todos se quedaron en silencio. Mi padre se levantó rápidamente, como si quisiera controlar la situación. Pero yo ya estaba de pie. Tomás me apretó la mano, su rostro pálido de la impresión. No era timidez lo que sentían mis padres en ese momento, era anticipación. Habían planeado esto. Eligieron el momento más público posible para que yo no pudiera negarme sin quedar como la hermana egoísta. Vi cómo Daniela se llevaba la mano al pecho, fingiendo emoción, sus labios perfectamente pintados formando una O de sorpresa ensayada. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, vi la verdad. Ella lo sabía. Había estado en esto desde el principio. Soy Luciana, tengo 28 años, y acababa de casarme con el amor de mi vida después de 3 años de relación. Tomás y yo habíamos pagado cada centavo de esa boda con nuestro propio esfuerzo. Yo trabajaba como contadora en una empresa mediana. Él era ingeniero civil. Habíamos ahorrado durante 2 años completos, sacrificando vacaciones y lujos para tener el día perfecto. 150 invitados. Un salón elegante pero no ostentoso. Decoración que yo misma había diseñado para ahorrar en el organizador de eventos. Y ahora, mis padres querían que entregara todo el dinero que esos invitados habían traído como regalo para que Daniela, mi hermana de 24 años, pudiera hacerse una rinoplastia, un aumento de busto y una liposucción. Cirugías que ella quería desde hacía meses. No por salud, sino por pura vanidad y el deseo de parecerse a las influencers que seguía obsesivamente en redes sociales. Lo que mis padres no sabían, lo que nadie en ese salón sabía excepto Tomás, era que yo había abierto los sobres de regalo esa misma mañana. Los habíamos contado juntos en nuestra habitación del hotel. Había exactamente $43,200 en efectivo y cheques, una cantidad que nos permitiría dar el enganche de nuestro primer departamento, ese que habíamos estado viendo durante meses en la zona norte de la ciudad. Pero además, había algo más que ellos no sabían. Yo había grabado una conversación entre mi madre y Daniela 2 semanas antes de la boda, donde planeaban exactamente esto. Y esa grabación estaba a punto de cambiar todo. El ambiente en el salón de bodas se había vuelto denso, incómodo. Los invitados murmuraban entre sí, sin saber si debían seguir aplaudiendo o quedarse callados. Mi madre mantenía esa sonrisa congelada, pero sus ojos me lanzaban una advertencia clara. No me atrevas a arruinar esto. Mi padre se acercó a nuestra mesa con pasos decididos, su traje impecable y su expresión de autoridad paternal que había usado toda mi vida para conseguir que hiciera lo que él quería. Luciana, cariño, dijo en voz baja pero firme, inclinándose hacia mí. Sé que esto es una sorpresa, pero tu hermana realmente necesita esto. Sabes que ella ha estado pasando por un momento difícil con su autoestima. La familia se ayuda mutuamente. Sus palabras sonaban razonables, pero yo conocía esa manipulación emocional demasiado bien. Era la misma que había usado cuando convenció a mi abuela de cambiar su testamento. La misma que empleaba cada vez que necesitaba que yo sacrificara algo por Daniela. ¿Momento difícil?, repetí, manteniendo mi voz controlada. Papá, Daniela acaba de regresar de un viaje de 3 semanas a Cancún con sus amigas. ¿De qué dificultad hablas exactamente? Vi cómo su mandíbula se tensaba. No le gustaba que lo cuestionara, especialmente frente a otros. Tomás se puso de pie junto a mí, su mano firme en mi espalda, mostrándome su apoyo silencioso. Mi madre se acercó también, su vestido azul marino ondeando con cada paso apresurado. Luciana, no hagas una escena. Ya lo anunciamos. ¿Qué van a pensar los invitados si ahora te niegas? Quedarás como una persona terrible. Ahí estaba la verdadera razón de hacerlo público. La presión social. Sabían que yo odiaba los conflictos, que siempre había sido la hija obediente, la que resolvía problemas en lugar de crearlos. Lo que van a pensar, dije claramente, levantando mi voz lo suficiente para que las mesas cercanas pudieran escuchar, es que ustedes anunciaron algo sin consultarme primero. Este es mi dinero, el dinero de mi boda, regalos que la gente nos dio a Tomás y a mí para comenzar nuestra vida juntos. No es un fondo familiar para cirugías estéticas. Los murmullos aumentaron. Algunas tías ancianas empezaron a abanicarse, claramente disfrutando del drama inesperado. Daniela se levantó de su mesa,
sus tacones repiqueteando contra el piso de madera mientras caminaba hacia nosotros. Llevaba un vestido rojo ajustado que probablemente costó más que mi vestido de novia. Siempre fuiste egoísta, Luciana, dijo con voz temblorosa, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Era actriz consumada. Lo había sido toda su vida. Siempre tuviste todo. Las mejores calificaciones, el trabajo estable, ahora un esposo. ¿No puedes compartir un poco de tu buena suerte conmigo? ¿Buena suerte? La risa que salió de mi garganta fue áspera. Daniela, yo trabajé durante 6 años para pagar mi universidad. Tú dejaste 3 carreras diferentes y mamá y papá pagaron cada una. Yo comencé a trabajar a los 16 años. Tú nunca has tenido un empleo que durara más de 4 meses. No confundas mi esfuerzo con suerte. Las cirugías no son un capricho, intervino mi madre rápidamente. Son para su salud mental. El doctor dijo que su autoestima está muy baja, que esto podría ayudarla a sentirse mejor consigo misma. Me quedé mirándola, incrédula. ¿Realmente creía eso? ¿O simplemente había repetido tantas veces las excusas de Daniela que ahora sonaban como verdad? Si su autoestima está baja, dijo Tomás, hablando por primera vez, su voz calmada pero firme, quizás debería ver a un terapeuta, no a un cirujano plástico. Y definitivamente no debería usar el dinero de la boda de otra persona para pagarlo. Mi padre se volvió hacia Tomás con una expresión que nunca le había visto antes, puro desprecio. Esto es un asunto familiar. No te metas. Muchacho. La forma en que dijo muchacho estaba llena de veneno. Tomás tenía 31 años. Era un profesional respetado, pero para mi padre siempre sería el extraño que no tenía voz en los asuntos de los Contreras. Él es mi esposo, dije firmemente. Se convirtió en familia hace exactamente, miré mi reloj, 4 horas y media, y tiene todo el derecho de opinar sobre nuestro dinero. Vi cómo mi padre apretaba los puños. La vena en su sien comenzó a palpitar, esa señal de que estaba perdiendo el control de la situación. Si no donas ese dinero, dijo mi madre, cambiando de táctica, su voz ahora suave y herida. Entonces está claro que no te importa tu hermana. Está claro que tu familia no significa nada para ti. Las lágrimas en sus ojos parecían reales, pero yo había visto ese show antes. Lo había visto cuando quería que pagara el auto de Daniela después de que ella chocara el anterior. Lo había visto cuando insistió en que cubriera el costo del viaje de graduación de mi hermana, porque yo ya había tenido mi momento. Un tío desde una mesa lateral gritó, «Que done el dinero y se acabe el problema». Varios invitados asintieron. No todos me conocían bien. Muchos eran familiares del lado de mis padres que solo habían escuchado su versión de la historia durante años. Luciana, la hija exitosa que nunca compartía. Luciana, la egoísta que había olvidado sus raíces ahora que tenía un buen trabajo. No voy a donar el dinero, dije claramente, mi voz resonando en el salón que ahora estaba completamente silencioso. Daniela dejó escapar un sollozo dramático. Mi madre se llevó la mano a la boca. Mi padre dio un paso hacia mí, su rostro enrojecido. Entonces ya no eres parte de esta familia, sentenció. Si sales por esa puerta sin hacer lo correcto, no vuelvas. No habrá más cenas familiares, no más navidades, no más nada. Elige ahora, el dinero o tu familia. El ultimátum flotó en el aire como humo tóxico. Todos esperaban mi respuesta. Podía ver a mis amigas en una mesa cercana, sus rostros llenos de preocupación. La mamá de Tomás tenía lágrimas en los ojos. Pero también vi otras caras. Primos que siempre me habían envidiado. Tíos que habían comentado durante años sobre cómo Luciana se creía mejor que todos, solo porque había ido a la universidad. ¿Sabes qué, papá?, dije, sacando mi teléfono del pequeño bolso que había dejado en la mesa. Antes de que hagas ese tipo de amenazas, hay algo que todos deberían escuchar. Toqué la pantalla unas pocas veces, buscando el archivo de audio que había guardado hacía 2 semanas. Lo encontré, presioné play y subí el volumen al máximo. La voz de mi madre llenó el salón, clara e inconfundible. Tiene que ser durante el brindis, Daniela. Si lo anunciamos ahí, Luciana no podrá negarse sin quedar como una egoísta frente a todos. Y si se niega, podemos cortarla de la familia. De cualquier forma, ganamos. Luego la voz de Daniela. ¿Y si Tomás la apoya y se van igual con el dinero? No lo harán, respondió mi madre en la grabación. Luciana nunca ha podido soportar decepcionar a la familia. La he condicionado demasiado bien durante 28 años. Llorará, se sentirá culpable y nos dará lo que queremos. Siempre lo hace. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se escuchaba respirar. Mi madre se había puesto pálida.
su maquillaje de repente demasiado brillante contra su piel sin color. Daniela miraba el piso, toda su actuación de víctima desmoronándose. Mi padre, por primera vez en mi vida, no tenía nada que decir. Esa grabación, dije guardando mi teléfono, es de hace 2 semanas, cuando fui a dejar los arreglos florales y ustedes estaban en la cocina. No sabían que yo había regresado porque olvidé mi cartera. Miré alrededor del salón. Así que para todos los que piensan que soy egoísta, para todos los que creen que debería ayudar a mi familia, ya escucharon la verdad. Esto nunca fue sobre ayudar a Daniela, fue sobre manipularme una vez más. Una de mis tías, hermana de mi padre, se puso de pie. Miguel, ¿es cierto esto? ¿Planearon humillar a tu hija en su propia boda? Mi padre abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Era como verlo encogerse frente a mis ojos. Luciana, yo, nosotros. Comenzó mi madre, pero no sabía cómo terminar esa frase. No había forma de defenderlo. La evidencia era irrefutable. Guardaré ese audio, anuncié a toda la sala. Y si alguna vez vuelven a intentar manipularme, si alguna vez esparcen mentiras sobre mí, si alguna vez le dicen a alguien que yo abandoné a mi familia, lo publicaré en redes sociales para que todos sepan qué clase de personas son realmente. Vi a Daniela estremecerse. Ella vivía para las redes sociales, para su imagen de chica dulce y familiar. Ahora, continué, tomando la mano de Tomás. Mi esposo y yo nos vamos a disfrutar del resto de nuestra noche de bodas. Los que quieran quedarse y seguir celebrando con comida y bebida que nosotros pagamos, son bienvenidos. Los que prefieran irse con mis padres para consolarlos por haber sido expuestos, también pueden hacerlo. Cada quien elige su lado. Caminamos hacia la salida, nuestros pasos resonando en el silencio aturdido. A mitad del salón, escuché sillas arrastrándose. Me volteé y vi a mis amigas poniéndose de pie, luego algunos compañeros de trabajo, después los padres de Tomás y sus hermanos. Uno por uno, aproximadamente la mitad de los invitados se levantaron y comenzaron a seguirnos. Los que se quedaron eran principalmente familia directa de mis padres, esos que siempre habían justificado su comportamiento. En la puerta, me detuve y miré hacia atrás una última vez. Mi madre lloraba en el hombro de mi padre. Daniela estaba sentada sola en su mesa, mirando su teléfono, probablemente viendo si alguien ya había subido algo sobre el escándalo a las redes sociales. Y mi padre me miraba con una mezcla de furia y algo más. Miedo. Miedo de que ya no pudiera controlarme. Miedo de que su fuente de dinero y soluciones hubiera terminado. ¿Crees que hice lo correcto?, le pregunté a Tomás en el auto rumbo al hotel. Mi corazón latía tan rápido que pensé que se saldría de mi pecho. Las manos me temblaban mientras intentaba quitarme los aretes. «Hiciste lo único correcto», respondió, besando mi mano. «Y estoy orgulloso de ti. Sé que fue difícil. Era difícil. A pesar de todo, eran mis padres. A pesar de la manipulación emocional, a pesar de años de favoritismo hacia Daniela, a pesar de todo, una parte de mí todavía quería su aprobación. Pero esa era exactamente la parte que ellos habían usado en mi contra durante toda mi vida. Esa noche, en nuestra suite de luna de miel, Tomás y yo contamos el dinero otra vez. $43,200. Suficiente para el enganche de nuestro departamento, suficiente para empezar nuestra vida. Y esta vez, nadie nos lo quitaría. Lo que no sabía entonces era que esto era solo el comienzo. Mis padres no se darían por vencidos tan fácilmente, y Daniela, acostumbrada a conseguir todo lo que quería, tenía sus propios planes para recuperar lo que consideraba suyo. Pero yo también tenía planes, y esta vez no sería la que se diera. 3 días después de la boda, mientras Tomás y yo estábamos en un pequeño resort de playa para nuestra luna de miel, mi teléfono comenzó a explotar con mensajes. Al principio los ignoré, decidida a disfrutar de esos días de paz. Pero cuando el número pasó de 20 a 50 en menos de 1 hora, supe que algo había pasado. «Tienes que ver esto», dijo Tomás, mostrándome su teléfono. Mi estómago se hundió. Daniela había publicado un video en su cuenta de Instagram, que tenía poco más de 15,000 seguidores. En el video, ella aparecía llorando, con el maquillaje corrido, sentada en su cama rodeada de pañuelos usados. «Hola a todos», decía entre sollozos. «Necesito compartir algo muy doloroso que me pasó. Mi hermana, en su boda, me humilló públicamente porque le pedí ayuda para unas cirugías reconstructivas que necesito por un accidente que tuve. Mentira. Nunca había tenido ningún accidente. Ella grabó en secreto una conversación privada entre mi mamá y yo, sacándola completamente de contexto, y la reprodujo frente a todos los invitados para hacerme quedar mal. El video continuaba con Daniela explicando su versión distorsionada de los eventos. Según ella,
Las cirugías no eran estéticas, sino necesarias. La conversación que grabé supuestamente era sobre cómo pedirme ayuda de forma que no me sintiera presionada. Y yo, la villana de su historia, había rechazado cruelmente a mi hermana vulnerable solo por avaricia. Los comentarios estaban divididos. Algunos de sus seguidores la apoyaban incondicionalmente. Tu hermana es horrible. Mereces mejor familia. Yo te ayudaría si pudiera. Pero otros, especialmente los que habían estado en la boda o conocían a alguien que estuvo ahí, escribían la verdad. Yo estuve ahí. Eso no fue lo que pasó. La grabación decía claramente que era manipulación. Deja de mentir, Daniela. Va a voltear esto, murmuré, leyendo los comentarios. Va a hacerse la víctima y conseguir que extraños le den dinero. Y tenía razón. Al final del video, Daniela había puesto un enlace a una página de recaudación de fondos para sus cirugías reconstructivas necesarias. En menos de 24 horas, había recaudado $3,200 de personas que creían su historia. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Tomás. Podía ver la preocupación en su rostro. Conocía a mi familia desde hacía 3 años. Había visto su dinámica tóxica. Pero esto era un nuevo nivel de manipulación. Nada por ahora, respondí, aunque por dentro estaba furiosa. Dejar que se cuelgue sola. La verdad siempre sale a la luz, pero honestamente no estaba segura de eso. En la era de las redes sociales, la primera versión de la historia, la más dramática, a menudo era la que la gente creía, sin importar los hechos. 2 días después, mientras desayunábamos en el restaurante del hotel, recibí una llamada de mi tía Rosa, la hermana de mi padre que se había puesto de pie durante la boda para cuestionarlo. Luciana, necesito que sepas algo, dijo sin preámbulos. Tu padre está llamando a todos los familiares, diciendo que tú manipulaste esa grabación, que editaste la conversación para hacerlos quedar mal. ¿Editarla? Mi voz subió una octava. ¿Cómo se supone que edité una conversación en vivo? ¿Con qué equipo profesional de edición de audio que supuestamente tengo? Yo sé que no lo hiciste, cariño, dijo mi tía suavemente, pero él es convincente. ¿Y sabes cómo es la familia? Quieren creer que Miguel sigue siendo el buen padre, el buen hombre. Es más fácil para ellos creer que tú eres la mala que aceptar que él ha estado manipulándote toda tu vida. Después de colgar, me senté en silencio por largo rato. Tomás me frotaba la espalda, dejándome procesar. ¿Qué tan lejos crees que lleguen?, preguntó finalmente. Todo lo que puedan, respondí. Para ellos, esto no es solo sobre el dinero de la boda. Es sobre control. Durante 28 años, controlaron cada aspecto de mi vida. Qué estudiaba, con quién salía, cómo gastaba mi dinero. Y ahora que finalmente me liberé, harán cualquier cosa para recuperar ese control. No me equivoqué. Durante las siguientes 2 semanas, mientras aún estábamos de luna de miel, la campaña de desprestigio continuó. Mi madre creó su propia cuenta de Facebook solo para publicar su versión de los eventos, pintándome como una hija desagradecida, que había abandonado a su familia en su momento de necesidad. Primos que apenas conocía comenzaron a enviarme mensajes exigiendo explicaciones. Algunos incluso amenazaron con presentarse en mi trabajo para hablar conmigo seriamente. Pero algo inesperado también comenzó a suceder. Personas que habían estado en la boda empezaron a publicar sus propias versiones de los hechos. Una prima lejana subió un video en TikTok explicando exactamente lo que había presenciado. 2 de mis compañeras de universidad escribieron hilos largos en Twitter, defendiéndome y exponiendo el patrón de abuso emocional que habían visto durante años. Incluso algunos invitados del lado de mis padres admitieron que la grabación había sido clara y que no había forma de malinterpretarla. La marea estaba cambiando, pero Daniela no se rendía. Actualizaba su página de recaudación de fondos diariamente con fotos antiguas mías y de ella cuando éramos niñas, escribiendo textos manipuladores sobre cómo su hermana mayor solía protegerla, y ahora la había abandonado en su momento más oscuro. La cantidad recaudada subió a $8,400. La gente es increíblemente generosa cuando cree que está ayudando a alguien vulnerable, comentó Tomás una noche, mientras revisábamos la página. Pero también son implacables cuando descubren que los engañaron. ¿Tienes algún plan? Sonreí por primera vez en días. De hecho, sí, pero necesito esperar el momento correcto. Había estado recopilando evidencia adicional. Capturas de pantalla de conversaciones antiguas con mi madre donde admitía que Daniela nunca había tenido un accidente, mensajes de texto de mi padre pidiéndome dinero para emergencias, que nunca fueron emergencias reales. Registros bancarios mostrando la cantidad obscena de dinero que había transferido a mi familia durante los últimos 5 años, cuando regresamos de nuestra luna de miel. El departamento que habíamos estado viendo todavía estaba disponible. Usamos el dinero de la boda para dar el enganche, tal como habíamos planeado.
Era un espacio pequeño pero luminoso, en un segundo piso con balcón y vista a un parque. Por primera vez en mi vida, viviría en un lugar que nadie de mi familia conocería la dirección. Ese pensamiento me llenó de una paz que no había sentido en años. El día de la mudanza, mientras empacábamos mis cosas del viejo departamento que había compartido con 2 roommates, recibí un mensaje de mi madre. Tu padre está en el hospital. Un infarto. Daniela está destrozada. Si tienes algo de humanidad, vendrás. Mi corazón se detuvo por un segundo. Luego Tomás me mostró la foto de perfil de Facebook de mi padre, actualizada 2 horas antes. Una selfie de él en el gimnasio. Ni siquiera se esfuerzan en hacer creíbles sus mentiras, dijo Tomás incrédulo. Respondí el mensaje con la captura de pantalla de la foto de mi padre. Mi madre no volvió a escribir. Esa noche, instalados en nuestro nuevo departamento entre cajas de cartón, Tomás y yo brindamos con vino barato en vasos de plástico. Por nuestra nueva vida, dijo. Lejos de la manipulación. Lejos del drama, por nuestra nueva vida, repetí. Pero ambos sabíamos que no había terminado. Mi familia no era del tipo que se rinde. Y cuando Daniela finalmente fue expuesta, cuando la verdad salió a la luz de la forma más pública posible, las consecuencias serían devastadoras. Solo era cuestión de tiempo. Lo que no esperaba era que el momento llegaría apenas 3 semanas después, y vendría de la fuente más inesperada, la propia Daniela. La exposición llegó un martes por la tarde, mientras yo estaba en una reunión de trabajo. Mi teléfono vibró incesantemente en mi bolso, hasta que mi jefa me hizo una seña para que lo revisara, preocupada de que fuera una emergencia. Tenía 37 llamadas perdidas y más de 100 notificaciones de redes sociales. Necesitas ver esto. Era el mensaje de mi mejor amiga, con un enlace a un video de Instagram. Lo abrí y sentí que el mundo se detenía. Era Daniela, pero no la Daniela cuidadosamente maquillada y posada de siempre. Esta Daniela tenía el cabello despeinado, los ojos hinchados, y estaba en lo que parecía ser una clínica médica. «Hola a todos», decía con voz áspera. «Estoy en la sala de emergencias. Acabo de tener una reacción alérgica severa a una inyección de relleno facial que me puse esta mañana. Mi cara está tan hinchada que no puedo abrir el ojo izquierdo completamente». La cámara hacía zoom a su rostro, efectivamente hinchado de forma alarmante. ¿Y saben por qué me hice esto? Porque estaba tan desesperada por conseguir el dinero para mis cirugías reconstructivas, que fui a una clínica barata, sin licencia, en un sótano. Mi mandíbula cayó. Seguí viendo, incapaz de apartar la mirada. «La verdad es», continuaba Daniela, las lágrimas corriendo por sus mejillas hinchadas, «que nunca tuve un accidente. Nunca necesité cirugías reconstructivas. Solo quería verme como las modelos de Instagram. Y cuando mi hermana se negó a darme el dinero de su boda, el dinero que ella y su esposo ganaron trabajando duro, yo hice algo horrible». Su voz se quebró. Mentí. Creé toda una historia falsa. Recaudé miles de dólares de personas que pensaban que me estaban ayudando con algo médicamente necesario. El video continuaba con Daniela admitiendo cada mentira, cada manipulación. Explicaba cómo nuestros padres la habían criado creyendo que merecía todo sin trabajar por ello, cómo habían planeado juntos apropiarse del dinero de mi boda, cómo habían intentado destruir mi reputación cuando su plan falló. «Estoy aquí en este hospital», decía cerca del final del video, «porque la vanidad y la avaricia casi me matan». El doctor dijo que si hubiera esperado 1 hora más para venir, el shock anafiláctico hubiera sido fatal. Casi muero por querer verme diferente, por no estar satisfecha con quien soy. Hizo una pausa, secándose las lágrimas. «Luciana, si estás viendo esto, lo siento por todo. No espero que me perdones. No merezco tu perdón, solo quiero que sepas que tenías razón en todo». El video terminaba con Daniela prometiendo devolver todo el dinero recaudado y mostrar la cuenta de la clínica ilegal donde había ido. Los comentarios explotaban. Los mismos seguidores que la habían defendido ahora la destrozaban. «Eres una mentirosa, deberían demandarte. ¡Qué despreciable!». Salí de la reunión en shock, llamé a Tomás. «¿Ya lo viste?», preguntó inmediatamente. «Todo el mundo está hablando de esto. Es viral. Tiene más de 2 millones de reproducciones». «¿Crees que es real?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El pánico en su voz, la hinchazón de su cara, todo era genuino. «¿O es otra manipulación?». «Es real», dijo Tomás. «Tu tía Rosa me llamó. Tu mamá está frenética tratando de borrar todas sus publicaciones, pero la gente ya hizo capturas de pantalla de todo. Tu papá desactivó su Facebook. Es un desastre total». Esa noche, mientras procesaba todo en nuestro nuevo departamento,
Recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo responder. Era una mujer que se identificó como periodista de un noticiero local. Señorita Contreras, su historia se ha vuelto viral en las últimas horas. Nos gustaría hacer un segmento sobre fraudes en recaudaciones de fondos en redes sociales, y su caso sería perfecto para ilustrar el problema. ¿Estaría dispuesta a dar una entrevista? Miré a Tomás, quien había escuchado toda la conversación en altavoz. Asintió levemente. Sí, respondí. Acepto. La entrevista se transmitió 3 días después, durante el noticiero de la noche de máxima audiencia. Me senté en un sillón frente a la reportera, Tomás a mi lado, y conté toda la historia desde el principio. Mostré la grabación original completa, no solo el fragmento que había reproducido en la boda. Presenté evidencia de todos los mensajes donde mi familia había admitido su plan, y expliqué el patrón de manipulación emocional que había durado toda mi vida. Lo más triste, dije hacia el final de la entrevista, no es que quisieran el dinero, es que nunca les importó cómo me afectaría. Para ellos, yo solo era un medio para un fin, una fuente de dinero y soluciones, no una hija o hermana a quien valorar. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Mi historia fue recogida por medios nacionales. Defensores de víctimas de abuso familiar me contactaron para compartir mi historia en sus plataformas. Pero lo más significativo fue el mensaje que recibí de la plataforma de recaudación de fondos, donde Daniela había recolectado el dinero. Estaban iniciando una investigación y considerando acciones legales contra ella por fraude. 2 semanas después, mi teléfono sonó. Era mi madre. No había hablado con ella desde antes de la boda. Dejé que sonara, llamó de nuevo, y de nuevo. Finalmente, mandó un mensaje. Por favor, Luciana, necesitamos hablar. Es sobre Daniela. Contra mi mejor juicio respondí. ¿Qué pasa con Daniela? Está siendo demandada. La plataforma de recaudación quiere $11,000, todo lo que recibió más daños. No tenemos ese dinero. Tu padre y yo usamos nuestros ahorros para pagar sus deudas de tarjetas de crédito el mes pasado. Si no conseguimos el dinero, puede ir a la cárcel por fraude. Leí el mensaje 3 veces. Luego escribí. Y me estás contactando porque eres su hermana, porque somos familia. Por favor, ayúdanos. Te prometo que cambiaremos. Daniela ha aprendido su lección. Por favor. Miré a Tomás, quien estaba leyendo los mensajes por encima de mi hombro. Es tu decisión, dijo suavemente. Pero recuerda todas las veces que prometieron cambiar antes. Tenía razón. Había ciclos interminables de promesas y recaídas, pero esta vez sentía diferente. Esta vez, las consecuencias eran legales, no solo familiares. Esta vez, Daniela finalmente tendría que enfrentar el resultado de sus acciones sin que yo la rescatara. Escribí mi respuesta. Mamá, durante 28 años fui la que solucionaba los problemas de esta familia. Pagué las deudas de Daniela, cubrí sus gastos, sacrifiqué mis ahorros por sus caprichos. Y cuando finalmente puse un límite, ustedes intentaron destruirme. Daniela cometió fraude. Ese es un crimen. Las consecuencias de sus acciones no son mi responsabilidad. Entonces la dejarás ir a la cárcel. Dejarás que tu hermana sufra. Daniela dejó que yo sufriera durante toda mi vida sin pensarlo 2 veces. Dejó que ustedes me manipularan, me usaran, me sacaran cada centavo. Cuando tuve la oportunidad de defenderme, ella mintió públicamente sobre mí. Ahora tiene que enfrentar las consecuencias de esas decisiones. No hubo más mensajes esa noche. A la mañana siguiente, mi tía Rosa me llamó. Tu mamá está furiosa. Está diciéndole a todos que eres una hija sin corazón. Que lo diga, respondí, sorprendida de mi propia calma. Ya no me importa lo que piense. Ya no me importa lo que ninguno de ellos piense. Bueno, dijo mi tía con un tono que no pude descifrar. Para que sepas, no todos están de su lado. Yo, tu tío Alberto, tus primos Carla y Ricardo, varios más. Todos vimos lo que te hicieron. Y estamos contigo. Esas palabras significaron más de lo que ella podría saber. Por primera vez, tenía familia de mi lado. Gente que me valoraba por quién era, no por lo que podía darles. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa. Daniela intentó contactarme directamente, enviando mensajes desesperados que variaban entre súplicas y acusaciones. Mis padres alternaban entre el silencio completo y explosiones de mensajes culpándome de destruir a la familia. Pero yo mantuve mi posición. Bloqueé sus números cuando los mensajes se volvieron demasiado intensos. El caso legal contra Daniela avanzó. La plataforma de recaudación no solo la demandó a ella, sino también a mis padres como cómplices, ya que habían promovido activamente la campaña fraudulenta en sus propias redes sociales.
La cantidad demandada creció a $23,000 cuando agregaron a todas las personas que habían donado y querían ser reembolsadas. Fue mi tía Rosa quien me contó el desenlace final. Tuvieron que vender la casa, me dijo por teléfono. Su voz una mezcla de tristeza y resignación. Tu papá tomó un segundo trabajo nocturno. Tu mamá está trabajando como cajera en un supermercado. Y Daniela tuvo que mudarse de regreso con ellos y conseguir su primer trabajo real, en un call center. Esperé sentir algo, culpa, satisfacción, tristeza, pero lo único que sentí fue alivio. Finalmente habían entendido que sus acciones tenían consecuencias. Finalmente estaban experimentando lo que era trabajar duro por dinero en lugar de simplemente tomarlo de mí. ¿Y ellos? Pregunté. ¿Cómo están tomando todo esto? Mi tía suspiró. Tu papá está amargado. Sigue insistiendo en que todo es tu culpa. Pero tu mamá ha estado callada. Creo que finalmente está entendiendo la magnitud de lo que hicieron. Daniela está enojada con todos, pero al menos está yendo a trabajar todos los días. Es un comienzo, supongo. Esa noche, acostada en la cama junto a Tomás en nuestro pequeño pero acogedor departamento, pensé en todo lo que había pasado. Había perdido a mi familia de origen, pero había ganado claridad, paz y libertad. Tenía un esposo que me apoyaba incondicionalmente, amigos verdaderos y un futuro construido sobre cimientos honestos. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Tomás en la oscuridad. No, respondí sin dudar. Por primera vez en mi vida, estoy poniendo mis necesidades primero. Por primera vez, no estoy siendo manipulada o usada. Sí duele que las personas que se supone debían amarme incondicionalmente solo me amaban condicionalmente, pero esa es su pérdida, no la mía. Lo que no sabía entonces era que una última confrontación estaba por venir, una que pondría a prueba mi resolución de una forma que nunca imaginé. El encuentro final sucedió 6 meses después de la boda, en un lugar completamente inesperado, la sala de maternidad del hospital. Tomás y yo estábamos visitando a su hermana, quien acababa de dar a luz a su primer hijo. Mientras salíamos de su habitación, sonrientes y emocionados, casi choco con alguien en el pasillo. Era mi madre. Nos quedamos mirando la una a la otra por un largo momento. Ella se veía mayor, más cansada. Las líneas alrededor de su boca se habían profundizado. Llevaba un uniforme de trabajo del hospital, una etiqueta que decía personal de limpieza prendida en su pecho. Mi primer instinto fue sentir lástima, pero me detuve. Esta era la consecuencia de sus propias decisiones. Luciana, dijo finalmente, su voz quebrada. ¿Podemos hablar? Solo 5 minutos. Tomás apretó mi mano, dejándome saber que me apoyaría en cualquier decisión. Asentí levemente. 5 minutos. Fuimos a una pequeña sala de espera vacía. Mi madre se sentó pesadamente, sus manos retorciendo el trapo de limpieza que llevaba. ¿Te ves bien?, dijo, sin mirarme directamente. Feliz. Lo estoy, respondí simplemente. Las cosas han sido difíciles, continuó. Perdimos la casa. Tu padre trabaja 16 horas al día. Daniela está en terapia ordenada por la corte. Y yo estoy aquí, limpiando baños a mis 56 años. Esperé. No iban a hacer esto fácil para ella. Vengo a trabajar todos los días, siguió, finalmente mirándome, y veo familias felices. Veo padres visitando a sus hijas que acaban de dar a luz. Veo abuelas cargando a sus nietos nuevos. Y me doy cuenta de que nunca tendré eso contigo. No porque tú no me lo permitas, sino porque yo lo destruí. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro, sin dramatismo. Solo un dolor genuino. No vine a pedirte dinero. No vine a pedirte perdón. Aunque lo siento más de lo que puedo expresar. Vine porque necesitaba que supieras que finalmente lo entiendo. Entiendo lo que te hice. Entiendo que usé tu amor por mí como arma contra ti. Entiendo que prioricé la comodidad de Daniela sobre tu bienestar durante toda tu vida. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Tu tía Rosa me mostró todos los registros bancarios que recopilaste. Nunca sumé cuánto te había sacado a lo largo de los años. Fueron cientos de miles de dólares, Luciana. Cientos de miles que tú ganaste trabajando duro. Y yo solo tomé, como si fuera mi derecho. Sí, dije suavemente. Eso hiciste. Daniela me culpa por todo, continuó mi madre. Dice que la criamos mal, que le enseñamos que era aceptable usar a la gente. Y tiene razón. Tu padre todavía no lo acepta, pero yo sí. Fui una mala madre contigo. Y si pudiera volver atrás. Pero no puedes, interrumpí. Mi voz firme pero no cruel. No puedes volver atrás, mamá. Así que todo lo que nos queda es decidir qué hacemos ahora. Ella asintió, secándose los ojos con el trapo. No espero que me perdones. No espero que volvamos a hablar después de hoy. Solo quería que supieras que veo lo que hice. Y que si alguna vez, algún día, decides que quieres intentar tener algún tipo de relación, estaré aquí. Sin expectativas, sin demandas,
Solo. Estaré aquí. Se puso de pie para irse. Luego se detuvo. ¿Eres feliz, Luciana? ¿Realmente feliz? La miré. Esta mujer que me había dado la vida, pero también tanto dolor. Sí, respondí honestamente. Soy feliz. Por primera vez en mi vida, soy completamente feliz. Algo atravesó su rostro. Algo entre dolor y alivio. Me alegro, susurró. Me alegro de que al menos una de nosotras lo sea. Y con eso, se fue. Sus pasos resonando en el pasillo vacío. Tomás me abrazó fuerte. ¿Estás bien? Sí, dije, sorprendida de darme cuenta de que era verdad. Realmente estoy bien. No la perdoné ese día. Quizás nunca lo haría completamente, pero algo se alivió en mi pecho, un peso que no sabía que seguía cargando. Ella finalmente había aceptado su responsabilidad. Finalmente había visto el daño que causó. Y aunque eso no borraba el pasado, era un comienzo. Mientras Tomás y yo salíamos del hospital, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi tía Rosa. Daniela acaba de graduarse de su programa de terapia. Todavía tiene un largo camino por recorrer, pero está intentando cambiar de verdad. Pensé que querría saberlo. Guardé el teléfono sin responder. Quizás algún día habría espacio para reconstruir algo con mi familia. Quizás no, pero esa decisión sería mía, en mis términos, si es que alguna vez sucedía. Por ahora, tenía mi propia familia. Tomás, nuestros amigos, los familiares que me habían apoyado, y eso era suficiente, más que suficiente. Era todo lo que necesitaba. 2 años después, estaba sentada en el balcón de nuestro departamento, ahora decorado con plantas que había aprendido a cuidar y fotos de todos los momentos felices que habíamos acumulado. Tomás estaba en la cocina preparando café y yo sostenía un sobre que acababa de llegar por correo. Era de Daniela. Dentro había un cheque por $11,300 y una carta escrita a mano. Luciana, decía la carta, este es el último pago. Me tomó 2 años, pero logré devolver cada centavo que recaudé fraudulentamente más intereses. La plataforma retiró los cargos criminales después de que pagué todo y completé 2 años de servicio comunitario y terapia. No te escribo esperando que esto arregle todo entre nosotras. Sé que no lo hará, pero quiero que sepas que he estado en terapia intensiva durante estos 2 años. Diagnóstico de trastorno narcisista de la personalidad, aprendido de nuestros padres, especialmente de papá. Estoy trabajando en ello. Conseguí un trabajo real, en una oficina de contabilidad. No es glamoroso, pero es mío. Pago mi propio apartamento, pequeño pero digno. Y por primera vez en mi vida, entiendo lo que se siente ganar algo por ti misma. Mamá viene a visitarme a veces. Papá no. Él sigue enojado con el mundo, especialmente contigo. Dice que arruinaste todo. Pero mamá y yo hemos estado hablando mucho, sobre cómo nos criaron, sobre los patrones familiares dañinos, sobre cómo ambas necesitamos romper esos ciclos. No espero tu perdón, no espero que me llames o que quieras verme, solo quiero que sepas que tenías razón, en todo, y que lamento cada segundo de dolor que te causé. Tu hermana, si todavía me aceptas como tal, Daniela. Sostuve la carta por largo rato, las palabras borrándose a través de lágrimas que no esperaba derramar. No era el final feliz de cuento de hadas donde todo se arreglaba mágicamente, pero era real. Era un reconocimiento genuino. Era un comienzo. Tomás salió al balcón con 2 tazas de café. ¿Qué es eso? Le mostré la carta. La leyó en silencio. Luego me miró. ¿Qué vas a hacer? No lo sé todavía. Admití. Necesito tiempo para procesarlo. Pero hice una pausa, buscando las palabras correctas. Me alegro de que esté intentando cambiar, de verdad. No porque sienta que le debo algo, sino porque nadie merece vivir atrapado en esos patrones tóxicos. Esa tarde le escribí a Daniela. No fue una carta larga, no fue una reconciliación instantánea, solo escribí. Recibí tu carta y el cheque. Me alegro de que estés en terapia y trabajando en ti misma. Eso es lo más valiente que has hecho. Necesito más tiempo antes de que podamos hablar, si es que alguna vez hablamos. Pero te deseo lo mejor en tu camino hacia la sanación. Su respuesta llegó al día siguiente. Gracias. Eso es más de lo que esperaba o merecía. Tomaré todo el tiempo que necesites. Estaré aquí si algún día cambias de opinión. 3 años después de la boda, Tomás y yo estábamos preparando la habitación del bebé. Estaba embarazada de 5 meses de una niña. Mientras pintábamos las paredes de un suave amarillo, discutíamos sobre nombres y decoración. ¿Has pensado en invitarla?, preguntó Tomás de repente. Sabía exactamente de quién hablaba. A Daniela, dije en voz alta, probando la idea. En los últimos meses, habíamos intercambiado algunos mensajes breves.
Ella mandaba felicitaciones en mi cumpleaños y aniversario. Yo hacía lo mismo, pero no habíamos hablado en persona desde antes de la boda. ¿Qué te dice tu instinto?, preguntó él. Mi instinto dice que ha cambiado, admití. Sus mensajes son diferentes. No hay manipulación, no hay peticiones encubiertas. Solo hermanas distantes intentando ser amables la una con la otra. Entonces invítala al baby shower, sugirió Tomás. No como familia cercana, tal vez, pero como un paso pequeño. Lo hice. Le envié una invitación simple. Su respuesta fue inmediata. Me encantaría ir. ¿Puedo llevar un regalo? Nada extravagante, solo algo hecho por mí. He estado tomando clases de tejido. El día del baby shower, Daniela llegó puntual, con una manta tejida para bebé en tonos de amarillo y blanco. Se veía diferente. Menos maquillaje, ropa más simple, una tranquilidad en sus ojos que nunca había visto antes. «¿Hola?», dijo tímidamente en la puerta. «Gracias por invitarme». «Hola», respondí. El momento fue incómodo, pero no hostil. «Pasa». Se quedó al margen durante la mayor parte del evento, sin intentar ser el centro de atención por primera vez en su vida. Cuando llegó el momento de abrir regalos, vi lágrimas en sus ojos cuando abrí su manta tejida. Al final de la tarde, mientras los invitados se iban, ella se acercó. «Sé que esto no repara nada», dijo suavemente, «pero quiero que sepas que cada puntada de esa manta la hice pensando en lo que perdí contigo, pensando en cómo debía haber sido la tía emocionada, la hermana que te apoya, no la que te traicionó». «Gracias», dije, y lo dije en serio. «Significa mucho. ¿Crees que algún día?» Comenzó, pero se detuvo. «No lo sé», respondí honestamente. «Pero el hecho de que estés aquí hoy es algo. Es un inicio», asintió secándose los ojos. «Eso es todo lo que puedo pedir». Mientras la veía irse, Tomás me abrazó por detrás, sus manos descansando sobre mi vientre abultado. «Eres increíblemente fuerte», susurró. «Aprendí a hacerlo», respondí. «Tuve que hacerlo». Mi madre nunca volvió a contactarme después de aquel día en el hospital. Mi tía Rosa me contó que seguía trabajando, que estaba pagando sus deudas lentamente, que había aceptado que la relación conmigo estaba rota más allá de toda reparación. Mi padre, según supe, nunca aceptó responsabilidad alguna. Seguía culpándome por todo, contándole a quien quisiera escuchar su versión distorsionada de los eventos, pero sus opiniones ya no tenían poder sobre mí. Había construido una vida libre de su manipulación emocional, una vida donde mi valor no estaba determinado por cuánto podía dar o sacrificar, sino simplemente por ser yo misma. Cuando mi hija nació 3 meses después, la sostuve en mis brazos y le hice una promesa. Nunca te usaré. Nunca te manipularé. Nunca haré que sientas que tu valor está atado a lo que puedes hacer por mí. Te amaré incondicionalmente, no condicionalmente. Tomás estaba a mi lado, también llorando. «Será una niña afortunada», dijo. «Lo será», acordé. «Porque aprenderemos de los errores de generaciones pasadas. Romperemos el ciclo». La llamamos Elena, por mi abuela materna, la única persona de mi familia de origen que siempre me había amado sin condiciones. La única que había visto cómo mis padres me trataban y había intentado intervenir, solo para ser marginada ella misma. Daniela me pidió permiso para visitarnos en el hospital. Vino con flores simples y una tarjeta hecha a mano. Sostuvo a Elena por solo un momento, con cuidado reverente, antes de devolvérmela. «Serás una madre increíble», dijo con voz ronca, «porque aprendiste exactamente cómo no hacerlo». Era el comentario más honesto y perspicaz que me había hecho en toda nuestra vida. «Gracias», dije. «Eso significa mucho viniendo de ti». «¿Puedo?», titubeó. «¿Puedo ser parte de su vida, aunque sea marginalmente? No como la tía favorita o algo así. Solo estar ahí, en la periferia, si tú lo permites». Miré a mi hija dormida, luego a mi hermana, quien por primera vez en su vida estaba pidiendo en lugar de exigiendo. «Podemos intentarlo», dije finalmente. Lentamente, con límites claros, pero sí, podemos intentarlo. Las lágrimas corrieron libremente por su rostro. «No te defraudaré, esta vez no». «Lo sé», respondí, sorprendida de darme cuenta de que realmente lo creía. 5 años después del día de mi boda, Tomás y yo celebramos nuestro aniversario en el mismo salón donde todo había comenzado. Pero esta vez era diferente. Elena, ahora de 2 años, corría entre las mesas persiguiendo burbujas. La lista de invitados incluía solo a personas que nos amaban genuinamente, sin condiciones ni agendas ocultas. Daniela estaba ahí, sentada con mi tía Rosa y otros familiares que nos habían apoyado. Se había convertido en una presencia constante, aunque distante en nuestras vidas. Venía a las fiestas de cumpleaños de Elena, mandaba regalos hechos por ella misma,
Nunca pedía nada a cambio. Nuestros mensajes eran cordiales pero no íntimos. Era lo mejor que podíamos hacer. Y estaba bien así. Mientras Tomás y yo bailábamos nuestra canción de aniversario, miré alrededor del salón. Cada persona ahí había sido elegida conscientemente. No había obligación familiar tóxica. No había manipulación emocional subyacente. Solo amor genuino, apoyo real y respeto mutuo. ¿En qué piensas?, preguntó Tomás notando mi expresión contemplativa. En que hicimos lo correcto, respondí. Ese día, en nuestra boda, cuando me negué a ceder, fue el día que comencé a vivir de verdad. No te arrepientes de nada. No era una pregunta, ni un segundo. Confirmé. Perdí una familia que nunca me valoró de verdad, pero gané una vida donde puedo respirar, donde soy amada por quien soy, donde mis límites son respetados. Eso no tiene precio. Elena corrió hacia nosotros, riendo mientras las burbujas flotaban a su alrededor. La levanté, su risa llenando mi corazón de una alegría que nunca había conocido en mi familia de origen. «Mami, más burbujas», gritó. «Todas las burbujas que quieras, mi amor», prometí, besando su frente. «Todas las burbujas del mundo». Y mientras la sostenía, rodeada de personas que realmente me amaban, en un lugar donde una vez fui traicionada pero ahora celebraba mi victoria, supe con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta. No solo por mí, sino por mi hija, quien crecería sabiendo que el amor real no duele, no manipula y no tiene precio. La historia que comenzó con una traición en una boda terminaba no con reconciliación forzada o perdón inmerecido, sino con algo mucho más valioso: libertad, paz y la familia que eliges, no solo la que te tocó por nacimiento. Y eso, al final, era más que suficiente. Era todo.